No estaba en nuestros planes compartir hoy, pero estoy seguro que sí estaba en los planes de Dios. Como no estaba en nuestros planes, en realidad yo no tengo nada planeado y como tampoco sé qué decir, voy a orar para que el Señor hable a través de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias esta tarde preciosa, Señor. Donde estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Donde nos estás poniendo, Señor, a compartir tu amor, tu poder, tu gracia, tu misericordia. Donde nosotros no somos dignos, Señor. Donde yo no soy digno, Señor. Pero hoy, Señor, el deseo del corazón de Dios para mí y para cada uno de los que estamos presentes, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gracias, Señor, y que cada palabra que salga de nuestra boca sea tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Amén. Yo quiero comenzar haciendo algo que decía Mario Palomo cuando le tocó ser el maestro de ceremonia, peleado con su esposa, y lo compartió ayer. Y yo, antes de compartir, pasó Mario ayer, me hizo ver a los ojos a mi esposa, me hizo repetir las palabras que hizo repetir. Vino la esposa de Mario, hizo repetir a mi esposa unas palabras de perdón también y de amor, el cual yo les quiero decir que salieron de mi boca, pero no salieron de mi corazón. Hoy, las personas que ministraron en la mañana lo volvieron a hacer y volvieron a salir de mi boca, pero no salieron de mi corazón. Ella estaba atrás cuando me llamaron que compartiera con mi esposa. Y tampoco quería soltar eso que andaba en mi corazón. Y me puse a orar solo. Después me fui al cuarto de oración y ahí el Señor me hizo tomar la decisión de perdonar a mi esposa. Y hoy, enfrente a todos ustedes, yo quiero decirle a mi esposa: te amo, te perdono y te libero. Y te pido perdón por todo lo malo o incorrecto que yo he hecho. En el nombre de Jesús. Dios con nosotros ha sido muy bueno. Nosotros comenzamos una relación donde Andrea estaba casada con un hijo. Ella le fue infiel a su esposo conmigo. Al tiempo se separó del esposo y una semana después que se separó del esposo, el esposo falleció. Yo estudiaba en Costa Rica, ella vivía en Nicaragua. Mi primera intención, porque fíjense que es una historia bien bonita, porque yo le gustaba a ella desde que estábamos en el colegio. Fuimos novios, yo en 5º año y ella en 2º año de secundaria. Fuimos novios un mes, previo a mi bachillerato. Fíjense que yo me vine a estudiar a Honduras el 2 de enero. Y el 1 de enero ella dejó una carta debajo de la puerta de mi casa. Yo me fui fuera del país por 9 años a estudiar y a mí siempre me encantaba Andrea. Y nunca me hacía caso después de que habíamos sido novios. Yo decía que era la típica chavala. Es un término un poco despectivo que decíamos en Nicaragua: calienta huevo. Eso le decíamos a las personas que toda la noche te paran pelota, pero al final de la noche se te van y no te dan ni un beso. Eso hacía Andrea conmigo y a mí me molestaba. Pero fíjense que en una oportunidad, cuando ella ya tenía a su hijo, llegó donde mí y me dice:
un montón de cosas que está pasando con el esposo y yo le empecé a enamorar. Y ese día no me dio pelota, pero empezamos a chatearnos, a escribirnos en Windows Messenger, que era el chat en ese momento. Yo empecé a enamorarla, empecé a cortejarla, empecé a hablarle bonito, empecé a hacer un montón de cosas que el esposo no estaba haciendo. Y eso hizo que yo la conquistara. Mi primera intención era culminar una relación sexual, porque había pasado tanto tiempo que nunca había pasado nada y siempre me había bateado. Pero me enamoré, nos enamoramos. Cuando el esposo falleció, eso fue en agosto 2009. Yo me gradué en diciembre de 2009. En enero de 2010 nos estábamos yendo a vivir juntos, pero siempre nuestra relación se basaba en el bacanal, en la fiesta, en el alcohol, en la droga, en la mentira, en el sexo desenfrenado y en cualquier cantidad de cosas donde Jesucristo no existía. Un periodo de tiempo después, llegué a hacer lo que juré desde niño nunca hacer. Me vi golpeándola. Cuando me vi golpeándola, no me justifico. Fue porque yo quería dormir y después de más de una hora de pleito, ella no me quería dejar salir del cuarto, no me quería dejar salir de la casa y tuve que golpearla para poderme ir del cuarto y de la casa. Y aún así, golpeada, se levantó y me siguió. Necia ella. Mi papá me decía: Armando, mujer chiquita y mula vaya, abre la puerta para que se vaya. Son intensas las mujeres chiquitas. Y fíjese que la golpeé y al día siguiente le dije: Andrea, yo a mi edad nunca me he agarrado a los golpes con nadie. La única persona que yo he golpeado en mi vida sos vos. Quiero que por favor se acabe nuestra relación y te vas. Estábamos viviendo en un hotel que yo estaba administrando de mi papá. La corrí. Cuando yo la corrí, ella se fue y una semana después se aparece llorando con una prueba de embarazo positiva y me dice: Armando, no quiero ser una madre soltera de 2 hijos de diferente papá. Perdóname, probemos una vez más. Pero mi corazón ya se había salido, mi mente ya se había salido por completo. Le di la oportunidad porque fíjense que yo desde niño he anhelado tener un hijo. Cuando yo comencé con Andrea, parte de lo que a ella le encantó de mí es que el niño del primer matrimonio de la Andrea yo lo agarré como mío, porque yo anhelaba tener familia, yo anhelaba tener hijos. Tuvimos al hijo y luego de eso, un caos, terminamos, la corrí. Me acuerdo que había recibido una herencia grande, monté una empresa en Nicaragua. Y mi prioridad era la fiesta, el desorden. Nunca he sido un chavalo de esos que digamos que mujeriego, pero siempre me gustaba la fiesta, la parte social. Y fíjense de que después de que cuando mi hijo tenía 8 meses, 10 meses más o menos, yo la corrí de mi casa y le dije: mira, ya no te aguanto. La única persona en el mundo que a mí me hace infeliz sos vos. Si vos te vas de mi vida, yo voy a ser la persona más feliz del mundo. La corrí de mi casa. Me acuerdo que ese día llegó un camión a traer sus cosas y yo estaba en la puerta de la casa sentado esperando que la gente cargara las cosas en el camión y me decía: Armando, andate a trabajar, yo no me voy a robar nada. Me acuerdo que yo le decía a Andrea: yo no me importa que te robe algo, pero yo me voy a garantizar que hasta el último calzón tuyo se monte en ese camión para que vos nunca en tu vida tengas la oportunidad de volver a venir a esta casa. Mi corazón estaba lleno de odio, de rencor. Y ella se fue. Y fíjense de que cuando ella se fue, nos metimos en una fiesta increíble. Ella por su lado, yo por el mío. Y empecé a caer en una depresión bien fuerte. Fíjense que era algo bien raro porque lo tenía todo lo que cualquier persona puede soñar tener, pero no era feliz. No me hacía falta ella, pero tenía vacíos en mi corazón que no se podían llenar con nada. Busqué ayuda psicológica, un montón de situaciones complicadas. Y al final me dijeron: búscate una novia, tenés soledad. Me busqué la novia, me refugié en la novia y fíjense de que los mismos vacíos estaban en mi corazón. De repente un día llego a traer a los niños a la casa con la novia y algo pasó en Andrea, de que
yo ni cuenta me di. Pero a los días, Andrea estaba en mi oficina hablando conmigo. Me acuerdo que a mí me sorprendió, primero que la vi espectacularmente preciosa, delgadita, con una minifalda, y llegó con un carro del año. Y dije yo, bueno, algún querido la está manteniendo ahora, dije yo. Y entonces ella llega y me dice, Armando, quiero hablar con vos. ¿Qué pasó? Quiero hablar con vos. Y las manos le temblaban. ¿Qué pasó? Quiero hablar con vos. Y me pongo de pie, palmeo el escritorio y le digo, ¿qué es lo que te pasa? Y ella me queda viendo así como para arriba siempre porque es chiquita y me dice, Armando, hoy vengo a pedirte perdón en el nombre de Jesucristo. Cuando ella me dice eso, yo me ataco de la risa. Una risa de nervios, no de risa burlesca, de nervios, porque no hallaba qué era lo que estaba pasando. Y le digo, mira, no utilices a Dios para pedirme más mensualidades por lo que yo te paso por los niños. Y me dice ella, no, Armando, yo no vengo a pedirte dinero, yo vengo a pedirte perdón en el nombre de Jesús y vengo a decirte que te perdono, porque yo necesito encontrar paz y felicidad en mi vida y eso solo se logra a través del perdón. ¿Aló? Buenas tardes. Antes de continuar con lo que estaba diciendo Armando, yo quiero decirles que ver si lo dije de corazón, pero yo sabía que él no lo había dicho de corazón. Y cuando estábamos ahí, en la noche que me fui a acostar, Dios me dijo que iba a pasar esto. Así que yo te amo, mi amor. Y yo estoy segura que yo no quería venir a El Salvador, ¿saben? Y nunca se lo dije a nadie. Yo solo le dije, Señor, yo no quiero ir. ¿Para qué voy a ir? Y le decía a la Celsa, espero que algo bueno tenga Dios en todo esto. Y aquí está lo bueno, gente. Bueno, para continuar, cuando llegué, por supuesto, a pedirle perdón en el nombre de Jesús a Armando era porque ya había llegado a una reunión de la fraternidad. Yo en todo el tiempo, en mi vida, yo consideraba que mi vida estaba bien, que tenía una vida normal, que era una chavala que nunca había tenido necesidades así como extraordinarias. Crecí en una casa con un papá que estaba ahí, pero realmente nunca tuve una buena relación con él. Y eso era algo que a mí me marcó mucho porque yo sí anhelaba tener una familia. Mi mayor anhelo era que mis hijos crecieran en una casa completamente opuesta a la que yo tenía. Y cuando me caso la primera vez, me casé porque salí embarazada de 21 años. Y además de que me casé por salir embarazada, me casé pensando que me iba a divorciar si no funcionaba. A los 2 años me encuentro con Armando, tengo una relación fuera de mi matrimonio, quedo viuda y pues... Además de que lo que más me cautivó de él era que se llevaba demasiado bien con mi hijo, él decía que él tampoco creía en el matrimonio. Entonces yo decía, nunca me va a decir que nos casemos, es el hombre perfecto. Entonces, como les dijo él, después de que tuvimos a nuestro segundo hijo y nos separamos, a mí no se me olvida porque fue un 12 de octubre del 2012 que nosotros nos separamos. Yo pasé una semana después de ese 12 de octubre en donde todos los días salía a beber. Y llegaba a las 5 de la mañana a la casa, solo a bañarme, a vestirme e irme a trabajar. En ese tiempo, la verdad que mis hijos tenían una mamá proveedora, pero no tenían una mamá que estaba ahí para ellos jamás. Yo pagaba para que hicieran todas las cosas por ellos y con ellos. Entonces, en esa semana, yo hoy en día me doy cuenta que lo que yo no quería era llegar a mi casa y sentirme sola. Que yo no quería llegar a mi casa y saber que lo que yo anhelaba no lo iba a poder tener porque estaba pues lejos, se acababa de terminar una relación. Y un día yo trabajaba en ventas para un laboratorio, entonces siempre nos reuníamos todos los vendedores en una farmacia y una vendedora, que además yo no le hablaba porque yo era súper arrogante en el sentido de que ¿para qué le iba a hablar a los otros vendedores? Sí, yo iba a venderle al dueño de la farmacia, decía yo. Y ese día la vendedora se me acercó y me dijo, mira, te quiero invitar a almorzar al restaurante tal. Un restaurante que en Managua no es de los más baratos. Y yo me acuerdo que yo la quedé viendo de pie a cabeza, me la escaneé y yo dije, ¿y esta palmada con qué me va a invitar a comerme un plato de comida a ese lugar? Y le dije, no, mira, yo como en mi casa. 2 semanas después le acepté la invitación creyendo que yo le estaba haciendo un favor cuando realmente el favor era para mí. Yo llegué a la fraternidad y no presté atención al testimonio, ni siquiera sé quién era ni qué fue lo que dijo, pero yo sí salí de ahí y cuando me subí a mi carro empecé a llorar. Yo me acuerdo que cuando yo me fui a la casa, que nos separamos nosotros, yo me había prometido a mí de que a mí nunca nadie me iba a ver mal, que además yo iba a poder sola con mis hijos y que yo le iba a demostrar a Armando y a todo el mundo que yo no necesitaba de ningún hombre ni de nadie. Entonces,
crecí también en una casa donde había una mamá súper trabajadora toda la vida. Mi abuela le decía a mi abuelito brinca y él decía ¿para dónde? Entonces yo venía acostumbrada de que la mujer también tenía que darse su lugar, decía yo. Entonces yo no me importa si él tiene sus cosas, yo vivo mi vida. Estuve todo noviembre, todo diciembre yendo a los capítulos, pero a comer. Llevaba a mis amigas de mis bacanales, de mis fiestas, vamos, porque ahí el almuerzo es gratis, les decía yo. Y me las llevaba a comer hasta que en diciembre de ese año creo que Dios se dio cuenta que tenía que ponerme un estate quieto y casi me quedo sin trabajo el 31 de diciembre del 2012. Creo que de las primeras lecciones que Dios me dio a mí fue saber de que vos podés hacer todo en la vida, pero que no todo te va a edificar ni va a ser bueno para vos. Cuando yo entendí eso, mi vida empezó a cambiar. El 1 de enero del 2013 hasta el día de hoy tomé la decisión de dejar de beber, de dejar de fumar y lo más importante, pero también lo que más me costó, de aprender a perdonar. Yo pasé como 3 años en una lucha completa con Dios porque yo decía que mi papá me tenía que venir a pedir perdón a mí, no yo a él. Y cuando yo entendí que mi trabajo como hija nunca había sido más que criticarlo y decir todo lo malo que él hacía, que a la hora de que a mí Dios me preguntara, porque me lo hizo en algún momento, que qué había hecho yo como hija, yo me acuerdo que yo dije, yo no he hecho nada, si solo lo he criticado, que un borracho, que una aquí, que una allá. Y ese día tomé la decisión de perdonar a mi papá. Después fui a buscar a Armando a pedirle perdón a él, que fue el cuento que les contó. De ahí en adelante empecé a ordenar mi vida, empecé a organizar mi tiempo, a saber que un trabajo no tenía que ser un impedimento para poder disfrutar a tus hijos. Ya el tiempo que ocupaba para mi fiesta y mis bebederas se había terminado y empecé a ordenarme. Cuando Armando llega con la novia a la casa, eso fue como un punto bien importante porque yo le pedí a Dios que me diera un esposo. Yo le decía, Señor, yo sí quiero pues tener una familia, que sea un hombre que no quiera tener más hijos, decía yo. Porque pues ya tampoco, pues uno de cada papá, decía yo así, tampoco. Entonces quiero un esposo, quiero formar una familia, alguien que quiera a mis hijos. Y cuando él llega a la casa con la novia, me dice mi hijo mayor, mami, me dice, esa es la novia de mi papá. Y yo sentí una furia que no les puedo explicar por dentro porque decía, se va a casar él y yo no. Entonces yo decía, me acuerdo que le dije, no sé, mi amor, en la próxima le pregunta a él. Pero yo llegué molesta al capítulo. Eso fue un domingo y el martes era mi capítulo al mediodía. Llegué enojadísima y le digo a la que era mi líder en ese entonces, hoy ni me diga que ni un vaso de agua quiero servir. Y me senté. Y entonces al final del capítulo se me acerca y me dice, ¿qué te pasa, Andrea? Y ya le cuento. Y entonces aquella señora con su tranquilidad y pasividad que hablaba me dice, ay hija, me dice, pero yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez vos le has dicho a Dios que haga su voluntad en tu vida? Yo, claro. Es más, en los papelitos yo siempre escribo y le digo a Dios lo que yo quiero, le decía. Y me dice ella, sí, es que a ver, una cosa es lo que vos querés y otra cosa es lo que Dios quiere para tu vida. Y yo le decía, pero qué mejor cosa va a querer Dios que darme un hombre nuevo, así. Y me dice ella, ¿pero alguna vez has orado por el papá de tus hijos? Y yo, no, ¿para qué? A mí ni que me lo traigan bañado en oro, le decía yo. Y me decía ella, pero es que vos tenés que pedirle porque vos no sabés si Dios lo que quiere es restaurar ese hogar. Y miren, en contra de mi voluntad realmente me fui y empecé a orar. Me acuerdo que hasta me leí un libro por los esposos y yo decía, clase lo que era la mía, estar pidiendo por un hombre con el que ni siquiera quiero estar. Y empecé a orar, lo invité, lo llevé un montón de veces a hoteles, a restaurantes, creo yo, engañado. Y cuando llegaba al lugar, es para esas tus locuras en las que andás. Ya te dije que yo no voy a ir nunca a esas tus reuniones. Y me daba la vuelta. Luego entendí que no podés hacer el trabajo de Dios, que tenés que darte cuenta que Él va a hacerlo de la forma en la que Él quiere. Y un día llegó a una reunión de la fraternidad. Ella dice que me invitaba a los hoteles donde había capítulo, pero ella misma pagaba el cuarto para que nos quedáramos durmiendo. Fíjese que cuando ella me pidió perdón en el nombre de Jesús, nosotros habíamos lastimado mucho el corazón de nuestros hijos también. Y en ese momento me acuerdo que cada palabra que salía de la boca de Andrea era palabra necia, decía yo. Me estorbaba escucharla hablar porque todo lo que salía de su boca era o plata
o condiciones, o pañales, o leche, o problemas. Y fíjese que cuando llegó y me pidió perdón en el nombre de Jesús, pasaron varias cosas importantes. La primera es que ella no solamente le había sido infiel a su esposo conmigo, sino que también me había sido infiel a mí. Y yo le había encontrado unos mensajes en un momento determinado. Y lo único que yo quería saber en ese momento, cuando ella me pidió perdón y me dijo que había tenido un encuentro personal con Jesús y que la perdonara, yo le pregunté, ¿vos me fuiste infiel? Y ella me había jurado por los niños que nunca me había sido infiel. Y ese día me dijo, por primera vez en la historia de mi vida, que sí me había sido infiel. Eso fue algo que a mí me impactó mucho, la traté malísimo, la ofendí muchísimo. Pero fíjense que después de que ella se confesó, yo le dije, yo no sé cuál es tu nota, te perdono en el nombre de Jesús, pero largate de aquí. Y ella se fue. Pero antes de irse me dijo, Armando, fíjate que nosotros hemos lastimado mucho a nuestros hijos, seamos adultos, y que ellos no sufran las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y eso me impactó, porque tenía por primera vez en la vida, en los últimos tiempos, razón. Y fíjese que empezamos a escribirnos, empezamos a chatearnos, ella me empezó a invitar a estas reuniones, pagaba el cuarto. Y de repente, sin darme cuenta, me empecé a enamorar otra vez de Andrea. Pero fíjense que no era la misma, era una mujer transformada por el amor y el poder de Jesucristo. Pasó el tiempo y un día le dije yo, mira, volvamos, pues ya te compusiste, yo no tengo problemas, soy un tomador social, no le hago daño a nadie, soy empresario, chilling. Padecía de una buenitis que no se pueden imaginar. Y me dice, Armando, yo vuelvo con vos si vos vas a una reunión de esa. No le dije importancia. Me acuerdo que no fui. Y ella me dijo, ok, volvamos. Y fíjense de que yo empecé a vivir con ella una vez más. Me acuerdo que me corrió mi papá de la casa, me dijo, Armando, si vos volvés con esta chaparra, hijo de la tal por cual yo te desheredo, y me corrió de la casa. Yo vivía en la casa de mi papá en ese momento. Porque nuestra separación no solamente fue nuestra separación, sino pleito con mi suegra, pleito con mi papá, pleito con mi mamá, era un caos. Pero como yo me había enamorado de una mujer transformada por el amor de Dios, a mí no me importó, yo me fui a vivir con ella. Fíjense que en la noche yo estaba dormido y yo me despertaba y la encontraba con la mano en la cabeza. Y yo la regañaba, ¿qué te pasa? No estés de loca, déjame dormir. Y ella estaba orando por mí. Fíjense de que yo nunca había venido a un capítulo. De repente yo estaba en el banco y me tocaban el hombro. Yo me daba la vuelta y me decía, mire, lo invito a almorzar. Y yo, ¿me viste cara de muerto de hambre? ¿Qué onda? Siempre he sido gordo. ¿Por qué me invitás? Es a los hombres de negocio. ¿Cómo sabe? Yo salía en carrera al parqueo a buscar el carro de Andrea, porque yo me imaginaba que ella me decía, ¿a qué les invítenlo? Eso sentía yo. Y le llego a la casa y molesto, le digo, deja de estarme invitando y mandarme gente que me invite. Y me queda viendo y me dice, Armando, yo ya no te digo a vos, yo le dije a Dios que vos necesitabas de Él, y es Jesucristo el que te anda buscando. Y ese que a mí se me asustó. Y un día me encontré a un amigo de infancia en un semáforo. Yo bajé la ventana de mi carro y lo saludé. Y yo ya sabía que él era fraterno. Y me dice, Armando, anoche soñé con vos. Me dice, qué bárbaro, ¿cómo estás? Te invito a cenar hoy. La sé cuento ese, dije yo. Pero me fui a un capítulo y escuché un testimonio y dije yo, ojalá que no me salga un drogo que ya no es drogo. Y miren, un drogo que ya no era drogo. Pero fíjense que a mí me impactó mucho la vida de él, porque era una persona socialmente muy parecido a mi estatus socioeconómico, y él decía que él había tenido todo en la vida y no habían podido encontrar la felicidad. Y fíjense de que yo había tenido todo en la vida y no había podido encontrar la felicidad. Y dijo que una relación personal con Jesús te hacía feliz. Y yo decía, solo el guaro hacia el hombre feliz. Y había una canción que yo cantaba, solo el guaro hacia el hombre feliz, muy feliz. Y fíjense que me acuerdo que me dieron el sobrecito que retara a Jesús. Yo decía que aunque ganaba bien, aunque vivía bien, mi problema era económico. ¿Y por qué era económico? Porque yo quería comprar mi felicidad con viajes, Cancún, México, Panamá, Colombia, drogas, sexo, cualquier cantidad de cosas. Y la verdad es que como la felicidad no se compra con dinero, uno se endeuda queriendo alcanzar una felicidad temporal. Jesucristo empezó a cambiar mi vida en esa primera reunión,
porque me dijo esa persona que el único que puede hacerte completamente feliz constantemente en el tiempo se llama Jesús. Y ese amigo Jesucristo empezó a trabajar con mi vida, empezó a trabajar con mi familia, empezó a trabajar con cada una de las personas a mi alrededor. Y esa cadena de oro se ha venido multiplicando grandemente en nuestro alrededor. Pasaron un tiempo, 2, 3 meses. Agarré una borrachera de 3 días y cuando me vi caí preso. Ahí en Nicaragua me pegaron una golpiza las policías. Y estando preso, después de 1 mes y medio de estar llegando a los capítulos, pacté con Jesús y le dije: Señor, si realmente existís, sacame de aquí. Si me sacas de aquí, te entrego mi alcoholismo. Fíjense que fueron 17 años de alcoholismo, en los últimos 2 años casi todos los días del mundo. Y para honra y gloria de Jesucristo, desde ese día que yo pacté con Dios hasta el día de hoy, nunca más me volví a poner un trago en mi boca. Empecé a entender que Dios tenía planes. Me invitaron a un seminario avanzado de entrenamiento para líderes. Empecé a darme cuenta de lo que decía el testimonio anterior de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Nosotros ya habíamos tenido hijos, relaciones, de todo. Y fíjense que yo le pedí a Dios honrar a mi esposa. Y fíjense que yo quería casarme, pero no tenía un anillo de compromiso, ni quería comprar un anillo de compromiso. Y un día llego a la casa de mi papá, de mi mamá, y mi mamá me lleva y me regala, me da una cajita y me dice: mamá, mira, te quiero regalar esto. ¿Qué es, mamá? El anillo de compromiso de tu abuelita. Y yo me quedo sorprendido. Me agarra una crisis de nervios, me da ganas de ir al inodoro, y en lo que yo me meto al cuarto para pasar al inodoro, vengo con la cajita y le digo: Tomá, ¿qué es esto? No sé, y me metí al baño. Casémonos, le digo yo desde el inodoro. La pedida de mano más romántica del mundo, o menos romántica en el mundo. Se lo pone. Mi abuelita era número 13 de anillo y ella es 4.5, se podrán imaginar. Y este anillo no me queda, me entra en 2 dedos, llevarlo en la joyería. Pero yo estaba tan nervioso pidiéndole matrimonio que yo no sabía ni qué hacer ni qué decir. Y empezamos a tratar de honrar a Jesucristo con nuestro matrimonio, y no se pueden imaginar las bendiciones que empezaron a pasar. Nosotros dijimos: vas a dejar de trabajar 1 mes antes de que nos casemos. Y ella renunció a su trabajo, iba a renunciar, vean qué cómico fue esto, iba a renunciar el último del mes de julio, y antes de que ella llevara su carta de renuncia, le mandaron un correo diciéndole que estaba despedida. Y lloraba como una niña chiquita. ¿Pero por qué lloraba? Nunca me habían corrido, decía. La idea era casarnos, y después de casarnos, 1 mes de la luna de miel, ella volvía a trabajar. Y fíjense de que nos fuimos de luna de miel y de repente empezaron a pasar cosas interesantes. Ella no buscaba trabajo y un día le digo: mira, chiquita, ¿qué pasó? Busca trabajo. Y cuando ella comienza a buscar trabajo no le salían nada, y un día estoy orando y me dice el Señor: que tu esposa no trabaje, que se encargue de cuidar la empresa que yo te di, que empiece a cuidar su familia. Y yo, miren, a mí me explotaba el cerebro porque eso iba en contra de mis principios. Y ella me decía: ¿y qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Si no, vos no ganás tanto, yo ganaba tanto, no sé qué. Y fíjense que cuando Jesucristo me dijo a mí que ella no trabajara, le empezaron a salir las mejores ofertas laborales a ella. Pero ya Dios había puesto en nuestro corazón que eso no pasara. Vino una convención nacional, me llamaron a servir. Y en ese momento, me acuerdo que me voy donde el líder nacional y le digo: mire, ore por mí, porque el Señor me está poniendo que mi esposa no trabaje y yo no sé qué hacer. Y él pone la mano en mi pecho, cierra sus ojos y me dice: calma, dice el Señor, que tengas calma. ¿Cuál calma? Decía yo, ¿qué es lo que le pasa? Pero me quedé quedito, y fíjese de que venía la convención nacional, anduvimos atendiendo a una delegación extranjera, y en ese momento le dijeron a Andrea que iba a tener un niño. Eso fue el 12 de diciembre. Y el 18 de diciembre Andrea me estaba dando una prueba de embarazo positiva de este chiquitín que tenemos aquí. De ahí para acá ha sido toda una aventura, porque al inicio, pues por supuesto que yo quería ahorcar a mis hijos todos los días en la casa. No me gustaba estar en la casa todo el día, siempre he sido como bien activa. Pero Dios me enseñó en ese tiempo
que existen las temporadas y que tenés que disfrutarte la que estés viviendo ahorita, sea buena o sea mala. Ahí aprendí y descubrí mi identidad como hija en ese tiempo que estaba en mi casa y ahí todo cambió. En el 2021 las cosas estaban bien. Armando en el 2019 había renunciado a esa empresa que le había dicho que había iniciado. Dios nos dijo de que nos iba a regalar negocio en donde nuestro socio fuera él. Hoy en día, para la honra y gloria de Dios, tenemos 3 empresas, pero en ese momento yo decía, qué locura, ¿cómo va a renunciar? La verdad que la obediencia trae bendición y después de eso todo estaba bien, estábamos económicamente bien, no estábamos, creo yo, padeciendo de nada. Sin embargo, los pleitos entre los dos siempre han sido como de vez en cuando para no perder la costumbre. Y entonces en el 2021 tuvimos una discusión muy dura. Él se fue de la casa y me acuerdo que yo dije, bueno, aquí se acabó, que ni me llamen a compartir porque yo no lo voy a llamar. Y él se fue con la misma actitud, por supuesto. 15 días después logramos hablar y 2 días después de esa discusión así horrible, nuestro hijo fue diagnosticado, el de en medio, con una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré. Es una enfermedad que ataca el sistema nervioso y te paraliza el cuerpo. Mi hijo no podía caminar. Fíjense que yo lo resumo y si lo tuviera que volver a pasar, lo volvería a pasar. Porque creo que nunca antes de ese tiempo en mi casa habíamos estado de la forma en la que habíamos estado, en la que pasamos. Creo que eso nos unió un montón como familia. Dios se glorificó en mi hijo, por supuesto, gracias a Dios. Cuando los doctores nos decían que tenía que pasar 6 meses para que él volviera a caminar y que del hospital nos lo íbamos a llevar en silla de ruedas, mi hijo, para la gloria y honra de Dios, a los 7 días ya estaba de pie, caminando con dificultad, pero caminaba. Y a los 3 meses que empezamos sus terapias, el niño ya caminaba solito. Hoy es un niño completamente sano, no tiene, lo pueden ver y jamás pensarían que tuvo una enfermedad. De ahí para acá pasamos muchos más procesos, pero lo voy a dejar a mi esposo que termine. Dios ha sido bueno, maravilloso. En realidad, en el 2019, yo compartía en un capítulo un día y yo decía, a mí nunca me hizo falta nada, lo único que me hizo falta fue mi papá. Y fíjense que yo volví a ver atrás y yo me di cuenta que a mis hijos no les hacía falta nada. Lo único que les hacía falta era su papá. Y fíjense de que yo ya no bebía, yo no fumaba, yo ya no bacanaleaba. A mí mi papá estuvo ausente en mi vida toda la vida por su alcoholismo, por sus infidelidades y por sus cosas. Pero yo estaba siendo ausente en mi casa porque trabajaba de 7 a 5 y el servicio al Señor me estaba demandando de 4 de la mañana a 6:30 de la mañana, 4 días a la semana, donde nos llegábamos a reunir, a orar en los capítulos en los que yo servía, porque me hicieron supervisor bastante pronto. Y después, 3 capítulos supervisaba yo de noche, más los que me invitaban a compartir. Entonces yo pasaba en mi casa ausente completamente. Pero el Señor fue tan maravilloso que no me dijo deja de sino que me dijo deja de trabajar. ¿Y de qué voy a vivir? Y me acuerdo que un día me voy con un líder y le digo, Señor, ayúdame líder, me está pidiendo esto el Señor, ¿qué hago? Y me dice, garantizar los servicios básicos de tu casa. Yo creo que ya los tengo garantizados. Y un día estaba platicando con otro y me dice, mira Armando, no te soltés de la mano si no estás agarrado de la cola. Y me voy a un capítulo, escucho un testimonio donde me dice, un día a mí el Señor me dijo que no tuviera la fe del mono. ¿Saben ustedes cuál es la fe del mono? No se sueltas de la mano si no estás agarrado de la cola. Que si quieres caminar sobre las aguas tenés que sacar el pie de la barca. Y fíjense que tomé la decisión de renunciar a ese trabajo. Nunca nos ha hecho falta absolutamente nada. Y hoy, 5 años después, mis ingresos son 6 veces más que lo que yo ganaba como gerente general de esas 2 empresas. Y mi trabajo principal es gerenciar a esta mujer chiquita y a mi familia. Que miren, me cuesta más que ser el gerente de 3 empresas. ¿Oyeron? Pero fíjense de que ahí voy sacando adelante mi hogar. Yo no sé si ustedes de niños tuvieron anhelo en su corazón. Y fíjense que yo ahorita estoy viviendo uno de los más lindos.
con este muñequito que tengo aquí. Y el sábado pasado recibí de parte de él uno de los regalos más grandes que uno como padre cristiano puede recibir. Y el domingo me lo confirmó el Señor. Fíjense de que yo de niño quería ser corredor de moto, pero mi papá tenía fobia a las motos y cuando hablábamos de moto en mi casa, mi papá y mi mamá decían ataúd y nunca pude comprarme una moto. Este chiquitín, desde que nació, traía las motos en la cabeza. A los 2 años ya pedaleaba en una bicicleta. Y fíjense que le compré una moto eléctrica, después le compré una moto china de gasolina, después le compré una moto china de cambio y un día lo llevo a una pista de motocross y le prestan una moto de carrera. Y agarra la moto y hace guau, 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 guau. Y los que lo vieron me dijeron, ¡wow! ¡Qué talento! Don Armando, cómprele una moto. Yo decía, no puede ser. ¿Y ahora cómo hago? ¿Y cuánto vale una moto? Y comienzo a preguntar. Ay, no se imaginan lo que cuesta una moto de motocross. Y me voy y le compro la moto y su primera carrera viene y nos sorprende a todos y agarra un 3er lugar en la fecha del Campeonato Nacional de Motocross y yo me quedo con la boca abierta. Eso fue en mayo del año pasado. Hoy en día corre 2 categorías de motos, 50 cc, que es su último año, y comienza con 65 cc. Está haciendo primer lugar en el campeonato en 50 cc y segundo lugar en el campeonato de 65 cc para honra y gloria de Jesús. Y voy a terminar con esto. Cuando uno está en moto, hay unos saltos. Hay 2 tipos de saltos, varios tipos de saltos. Uno que le llaman meseta, que vos saltás y es plano arriba. Pero hay uno que se llama doble, que vos saltás, hay un hoyo y a una distancia larga está otra montañita y vos tenés que saltar con tanta fuerza que tenés que caer al otro lado de la montañita. Y el sábado estábamos entrenando porque la carrera el domingo y comenzamos, tírate el doble, tírate el doble, tírate el doble. Yo puedo, papá. Tírate el doble, paramos. ¿Qué pasó? Me da miedo. Tírate el doble, tírate el doble. La última práctica, la última vuelta, se para y me dice, papá, me voy a tirar el doble. Da la vuelta, pasa, frena y no se lo tira. Y me dice, voy ahora sí, papá. Se va, se tira el doble, un salto largo, se para y se me pone a la par y me dice, papá, ¿sabés qué hice para tirarme el doble? ¿Qué, hijo? Yo quiero que se los diga a él. Venía en la curva y le dije a Dios de que me protegiera de todo mal y de todo peligro. Y este amigo Jesucristo le quitó el miedo, le dio el valor y lo hizo pasar el salto. Hoy Dios no quiere darle a ninguno un espíritu de temor, un espíritu de cobardía. Dios hoy quiere bendecirlos y quiere que sepan que para poder caminar sobre las aguas, para poder recibir un milagro, ustedes tienen que estar dispuestos a sacar el pie de la barca y caminar en lo sobrenatural. Hoy es un día especial, hoy es un día de milagro. Yo no sabía que iba a compartir, pero solamente quiero cerrar con algo que me ha estado inquietando el corazón desde ayer. Que fíjense que me decía Mario, qué cara de felicidad tenés ahora, me decía. A las 2 de la mañana me despertó el Señor y lo único que ponía en mi mente y en mi corazón, que es parte de mi testimonio y es una palabra de Dios para ustedes, es avivamiento. Dios puso en mi corazón la palabra avivamiento, avivamiento, avivamiento. Y fíjense que me la puso bien sencilla, porque me dijo que no hablara tanto de avivamiento, sino que les dijera a ustedes que avivamiento no es un periodo de tiempo en el cual ustedes van a salir a las calles a compartir testimonio a la gente, sino que avivamiento es una condición del corazón en el cual si ustedes disponen, pueden todos los días del mundo
andar haciendo avivamientos, compartiendo el amor y el poder de Jesucristo. Dios quiere en esta temporada, como le dijo a Ricardo, en una nueva temporada, que el mover del Espíritu Santo y que nosotros, los cristianos, miembros de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, nos levantemos y hagamos explotar el mover de Dios en nuestras comunidades, en nuestras empresas, en nuestros lugares. Aquí hay personas, me lo pone el Señor, que en sus propias empresas no saben que son cristianos. Dios quiere que ustedes compartan el amor de Dios en sus propios negocios. Dios quiere que ustedes sean testimonios del amor y el poder de Jesús. Y eso va a ser de bendición para su vida, para esta nación y para todos los que creemos en Jesucristo. Muchas gracias y buenas tardes.